Hola, disfrutones. Hola. No veáis qué fin de semana nos hemos pasado en Mogarraz y la Sierra de Francia, en Salamanca. Alucinante. Yo solo os digo que a mí Mogarraz me ha enamorado totalmente. Luego que hay un montón de pueblecitos preciosísimos en la Sierra de Francia con unas rutas de senderismo muy chulas y que aún así no hemos visto la zona completa. Nos dejamos una parte para un siguiente vídeo, que sería el pueblo de la Alberca, bastante conocido, o sea que seguro que os suena, y la Peña de Francia. Así que, a ver el vídeo. Disfrutones, ¿por qué es tan especial Mogarraz? Aparte de tener una arquitectura súper bonita, pero que es verdad que se podrían encontrar en otros pueblos, pues tipo la Alberca, que está muy cerquita de aquí, pues es sobre todo por el proyecto pictórico de todas estas maravillosas imágenes que estáis viendo. En 1967, un fotógrafo local hizo fotos para los DNIs de todos los habitantes del pueblo. Y el pintor, que era vecino de este pueblo, Florencio Maillo, lo que hizo fue utilizar todo ese archivo fotográfico para crear todas estas pinturas de los vecinos de Mogarraz. ¿Cuántas son? 388. ¿Las has contado? Una a una. Es muy curioso porque, claro, cuando te ven haciendo fotografías a las pinturas, los vecinos de Mogarraz te encuentras con muchos que te dicen: ese era mi padre y la que está al lado mi madre. Y ellos lo dicen con mucho orgullo. Claro que sí. Mirad qué bonita es la plaza de Mogarraz. Las casas me encantan y luego tiene unas terracitas. A ver, mirad por aquí. Y por aquí detrás, súper apetecibles para tomarse una cervecita. Que no sabes qué casa es más bonita que otra, ¿eh? Están hechas con adobe, madera y piedra y es que son brutales, ¿eh? Qué colores más bonitos. Estamos en la Fuente del Humilladero, una de las 14 fuentes que tiene Mogarraz. Vamos a cenar en la Autóctona. Este restaurante tiene una terracita súper agradable que está además al lado de un parque infantil, con lo cual si venís con niños, pues mira, matáis dos pájaros de un tiro. Buenos días, disfrutones. Estoy en un camino que se llama el Camino del Agua. En la caja de descripción del vídeo os vamos a dejar un enlace para que os informéis de cómo coger este camino. Es un caminito circular de 7 kilómetros muy sencillo. Es ideal si venís con familia, con niños, a los perros les va a encantar. Y una cosa muy curiosa que tiene es que hay obras de arte como muy integradas en la naturaleza. Esta es la primera que he visto. Ya hemos llegado al pueblo. No os confiéis que no es tan fácil, ¿eh? Mucho pedregal, hay alguna subidita y bajada con intensidad. Pero vamos, nada que no podáis hacer. Si corriendo me lo he hecho en hora y cuarto, andando en 2 horas o por ahí os lo podéis hacer. Este es el humilladero de Mogarraz, situado a la entrada del pueblo para proteger a los que salían y entraban del mismo, sobre todo a los que salían pues, por todo el tema de los asaltos en los caminos y demás, y a los peregrinos, también muy importante. ¿Por qué se llama el humilladero? Pues porque la gente venía aquí, miraba a través de las ventanas enrejadas que tenéis aquí a los lados y se arrodillaban para pedir protección al Cristo que hay dentro. Al lado del humilladero está la cruz de los judíos, que lo más curioso que tiene son las 4 calaveras que hay en el capitel. Esto es uno de los rinconcitos con más encanto de Mogarraz. Le llaman el Rincón de Mané. La verdad es que tiene
Tiene algo, las vistas hacia abajo y mira hacia arriba, qué bonito también. La villa de Mogarraz se construyó en el siglo XI, pero cuando paséis por el pueblo veréis que la mayoría de sus casas se reconstruyeron o reedificaron entre los siglos XVIII y XIX. Tenéis que ir muy atentos a los dinteles porque cuentan también parte de la historia de Mogarraz. En esta villa había una numerosa comunidad de judíos conversos y su forma de demostrar que verdaderamente se habían reconvertido al cristianismo, pues era hacer como ostentación de ello. ¿Cómo lo hacían? Grabando simbología cristiana, como podéis ver justo detrás de mí, con la cruz y el Ave María, en las entradas de sus casas. En esta zona siempre ha habido mucha tradición de la cría del cerdo. No hay más que ver los jamones del Juelo, que están buenísimos. Precisamente esta era otra forma que tenían los judíos conversos de demostrar su fidelidad al cristianismo, criando cerdos, ya que es un alimento que, como sabéis, está prohibido en la religión judía. Adelante, disfrutones. Es el Hotel Spa Villa de Mogarraz, que es un hotelito de 4 estrellas. Que aprovechando que tiene spa, he convencido a José para probarlo, que siempre quiere hacer un montón de planes y de historias y tal, y sus planificaciones, pero le he dicho que ya que tenía spa, pues que por qué no, que nos demos una horita de chorrejos de esos. Es muy de disfrutar. Lo que pasa es que yo soy un poco de secar. Pues yo lo que nunca he entendido son los pediluvios esos. Tampoco, no lo entiendo. Las piedras esas que te destrozan las almohadillitas de los pies. Bueno, disfrutones, pues ya habéis visto, Mogarraz sorprende un montón, tiene un montón que ver y que recorrer porque es un pueblo preciosísimo y precisamente por eso lo que hemos decidido es pues dedicarle un vídeo en exclusiva. Haremos otro vídeo sobre la Sierra de Francia, ya veréis qué pueblos tan bonitos hay a menos de 40 minutos de Mogarraz. Ya sabéis que en Facebook, Twitter e Instagram estamos diariamente y os avisaremos, de hecho, de cuándo vamos a subir el vídeo de la Sierra de Francia. Acordaos que seguimos buscando embajadores para que nos enseñen su pueblo, la fiesta popular, el plato típico, lo que queráis contarnos. Los vinos, que hay vinos muy ricos en España, aparte del Rioja y del Ribera. Lo único que tenéis que hacer es enviarnos un mail a viajandoanuestroaire@gmail.com. Nos vemos la semana que viene en un nuevo vídeo de Viajando a Nuestro Aire. ¡Adiós! ¡Adiós!